tarde el Señor puso en mi corazón hablar sobre los primeros discípulos que se mencionan de Jesús, que se mencionan en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es un evangelio precioso que realmente personalmente lo admiro y seguramente es el evangelio que más versículos de memoria me sé, porque leo y releo el Evangelio según San Juan y cada vez hay palabra nueva y fresca a través de ese Evangelio para mi vida. Y por eso yo quisiera compartir en primer lugar unas distinciones del Evangelio según San Juan. Es un Evangelio escrito con un objetivo específico. Él mismo lo dice, que creamos. Y la clave para entender ese Evangelio según San Juan está en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice ahí: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro. Pero aquellas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo específico que el propio Juan determina para su libro. Y si bien hubieron algunas especulaciones en que no fue escrito por Juan, todo lo que uno lee evidentemente da la pauta ineludible de que él fue el que escribió ese Evangelio según San Juan. Hay cosas específicas en el Evangelio San Juan que no mencionan en los otros evangelios sinópticos, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Hay solamente unos milagros que coinciden con el otro, por ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5.000. Pero en general, es distinto el Evangelio según San Juan que el resto de los evangelios. ¿Por qué? Porque Juan se estableció el objetivo de determinar quién era Jesús. Y él rescató, en realidad si usted va a internet dice que hay 7 yo soy del Evangelio según San Juan. Pero sabe, yo creo que hay 8 porque hay un pasaje más en donde Jesús no dice específicamente yo soy el Mesías en el caso de la samaritana. Pero ahí dice, nosotros sabíamos que había de venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Así que podemos decir que hay prácticamente 8 yo soy que dice el propio Jesús respecto de quién era. Yo soy el Mesías prometido, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Así que ese evangelio se centró específicamente en determinar quién era Jesús, mientras los demás evangelios determinaron más las enseñanzas de Jesús y los milagros de Jesús. Este evangelio se centró en decir quién era Jesús y por qué lo necesitamos nosotros, como dice, para tener vida en su nombre. En este capítulo 1 que quisiera comenzar a ver desde el versículo 19 en adelante, habla de los primeros discípulos de Jesús. En realidad el versículo 19
hasta el 35 menciona lo que hizo Juan el Bautista primero. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Y Juan dijo, yo no soy, cuando le enviaron los sacerdotes a preguntarle si él era el Mesías, Juan el Bautista le dijo, yo no soy. ¿Eres un profeta? No, yo no soy. ¿Qué eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Pero sabed que hay alguien entre ustedes que va a venir a bautizar en espíritu. Yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautiza en espíritu. Así que el tema principal de ese pasaje son los primeros discípulos. Y podemos hacer 4 divisiones de ese tema. Que Jesús genera multiplicación, que Jesús te da un nombre nuevo, que hay que compartir lo que Jesús hace, y en cuarto lugar, que Jesús se fijó en vos y en mí antes de que yo me fijara en Él. Así que, viendo esto, un resumen del versículo 19 hasta llegar al 35, dice que Juan el Bautista estaba predicando y los sacerdotes mandaron a preguntarle quién era. Y como ya dijimos, Juan el Bautista le dice, yo no soy el Mesías. Es interesante que Juan menciona que al día siguiente, el versículo 29 del capítulo 1 dice, al día siguiente Jesús hizo una pasadita por frente a Juan el Bautista y sus discípulos. Y cuando lo vio Juan el Bautista, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se fue Jesús. Y en el versículo 35 vuelve a mencionar, dice, y al día siguiente, y eso sí quisiera que leamos juntos, y yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual porque me parece que tiene mucho más entendimiento. Dice, al día siguiente, como ya dijimos, Juan estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír eso, esos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían, le preguntó qué querían. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿dónde vives? Síganme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús, y como eran casi las 4 de la tarde, se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Versículo 41. Lo primero que hizo Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús, y cuando Jesús vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Y nuevamente en el versículo 43 dice, y al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿acaso puedo algo bueno salir de Nazaret? Ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, he aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le respondió, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera
antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego le dijo a todos: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles del cielo de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. ¿Sabe? Es indudable que fue Juan el otro discípulo, porque él menciona que uno de los discípulos era Andrés y el otro supuestamente no sabemos quién es, pero evidentemente era Juan. Y Juan y Andrés siguen a Jesús e inmediatamente Jesús ve venir a Simón y le cambia el nombre. A partir de ahora dice: te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Interesante también que cuando Jesús llama a Felipe, inmediatamente Felipe trae a un amigo, Natanael. Natanael se menciona solo en el Evangelio de Juan, no se menciona en los evangelios sinópticos, pero los estudiosos dicen que justamente Bartolomé, el que se menciona en los otros evangelios, discípulo de Jesús, es el Natanael que se menciona en Juan. ¿Por qué? Porque Natanael era el nombre y el apellido era Bartolomé. Bartolmei, el hijo de Tolmei, o sea que era Natanael, el hijo de Tolmei. Bar es hijo en hebreo y Tolmei es un nombre, ¿sí? Así que podemos deducir de que Natanael, que se menciona únicamente en el Evangelio de San Juan, es Bartolomé, que se menciona en los otros evangelios. Jesús genera multiplicación. En primer lugar, porque los dos primeros discípulos que él tiene, que son Andrés y Juan, ¿a quiénes fueron a buscar? A sus hermanos. Primero buscaron a sus hermanos, a sus parientes. No menciona que Juan haya traído a Jacobo, a Santiago, a Jesús, pero seguramente que lo hizo. Si lo hizo Andrés, seguro que lo hizo Juan. Así que simplemente en 2 días eran 4 los discípulos. Partieron de 2, pasaron a 4 y al siguiente día Jesús llama a Felipe y Felipe llama a su amigo. En 3 días, 6 discípulos. En 3 días, 6 discípulos. Esa es la multiplicación que Jesús hace. Y hay algo que tenemos que rescatar también de Juan el Bautista. Él no se puso mal cuando Jesús se llevó a 2 seguramente de sus mejores discípulos. Le dijo: Jesús, ¿por qué no te vas a buscar tus propios discípulos? Yo estuve trabajando por Andrés y por Juan un montón de tiempo y ahora vos venís y te lo llevás así como que sí. Juan el Bautista es el primero que entendió que los discípulos no son de los líderes, sino que los discípulos son de Jesús. Así que, mi hermano y mi amigo, nunca como líder pienses que un discípulo es tuyo. Nunca. Los discípulos siempre son de Jesús. Y también
En esta oportunidad tenemos que decir, evidentemente, Andrés y Juan tenían inquietudes espirituales y que buscaban a Dios y a sus mensajeros. Por eso estaban con Juan el Bautista. Interesante el versículo 41. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a Simón. Y de nuevo, no se menciona que Juan lo hizo, pero seguramente hizo lo mismo. Y hay otra cosa más de Juan. Él no dice, yo escribí este libro y yo soy el que vi y yo. Vio que hay gente que son Bartolos, se alaban solos. ¿Sí? Pero en cambio en Juan podemos ver una lección de humildad. Él no salió diciendo, yo era el discípulo que fui con Andrés y seguía a Jesús y yo soy uno de los 2 primeros discípulos de Jesús, que bien pudo haberlo dicho. Pero nos da esta lección de humildad y también de compartir el mensaje con otros, en este caso con su hermano Jacobo o Santiago. Interesante que en el versículo 43 es Jesús quien busca a Felipe. Esto sucede muy poco, realmente muy poco, porque generalmente hay alguien que lleva a una persona a Jesús, pero que Jesús busque a alguien en forma directa, y Felipe hizo eso. Qué privilegio para Felipe. Evidentemente Jesús vio en Felipe algo especial como también ve en vos y ve en mí. Y otra cosa que podemos decir, Felipe era de un pueblo incrédulo. Jesús en el capítulo 10 de Mateo, cuando habla de las ciudades, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, en tu ciudad, seguramente habría muchos más convertidos que en la ciudad de ustedes. Pero de esa ciudad incrédula surgieron 3 discípulos de Jesús: Andrés, Pedro y Felipe. Así que también déjame decirte, no importa de dónde saliste, no importa de qué pueblo incrédulo saliste. Cuando Jesús te llama, Él te llama por más que haya incrédulos alrededor tuyo, y Él te busca. Y nuevamente, Felipe lo primero que hace es busca a su amigo Natanael. Así que la multiplicación se da en ese sentido. 2 hermanos buscan a sus hermanos y el tercer discípulo busca a un amigo. Y como dijimos antes, en 3 días, 6 discípulos Jesús tiene a su lado. ¿Por qué? Porque los propios discípulos de Él fueron los que buscaron con quién compartir esas buenas nuevas que recibieron de Jesús. En segundo lugar, Dios te da un nombre nuevo. En el versículo 42, cuando Andrés trae a su hermano Simón, antes su nombre era Simón, Jesús le dice, ahora vas a llamarte Pedro. Y déjame preguntarte cuál es o cuál era tu nombre antes de conocer a Jesús. El borrachín, el miedoso, el vago, el esponja, el panqueque, el cascarrabia. ¿Cuál era tu nombre?
¿cuál era tu nombre, mi amigo y mi hermano? Jesús te da un nuevo nombre. Simón significa caña que se mueve de un lado para el otro, o junco. Y a Simón le dice, a partir de ahora vas a llamarte Cefas, que quiere decir piedra. A partir de ahora vas a ser alguien que no se moverá a la izquierda ni a la derecha, alguien que se mantendrá firme. Y después en el capítulo 16 de Mateo vemos que justamente Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Dios, a través de Jesús, quiere transformar tu nombre también. Lo que eras antes de conocer a Jesús va a quedar en el olvido y a partir de ahora tendrás un nombre nuevo. En tercer lugar, compartir lo que Jesús hace. Y yo te pregunto en esta tarde, ahí dice que todo Pedro tiene un Andrés. Y yo te pregunto a vos, ¿quién fue tu Andrés? En mi caso, mi Andrés fueron mis padres y específicamente mi madre, que fue la que me mostró los caminos de Jesús y, bueno, me dijo que ahí estaba la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que en mi caso, yo puedo decir, mi madre fue mi Andrés. ¿Quién fue tu Andrés? ¿Quién fue tu Andrés? ¿Agradeciste ya a Dios por el Andrés que puso a tu lado para que lo conocieras a Él? Agradecerle a Dios por ese Andrés que te trajo a los caminos de Cristo Jesús. Pero a su vez también hay un desafío. Nosotros tenemos que ser un Andrés para alguien. ¿Ya lo fuiste? Gloria a Dios. ¿Todavía no? Es tiempo de que busques al Pedro que necesitas traer a Jesús. Y hay muchos Pedros alrededor nuestro que están buscando de Jesús, que están buscando y quizás no saben cómo. Es necesario que nosotros seamos aquellos Andrés que ellos necesitan para acercarse a Jesús. Hay características de Natanael o Bartolomé. En primer lugar, desconfiado. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Claro, posiblemente porque Natanael era de una ciudad vecina de Nazaret. Era de Caná de Galilea. El propio Juan lo dice. Quiere decir que a veces entre los pueblos hay rivalidad, ¿verdad? Y bueno, posiblemente había rivalidad entre Caná y Nazaret. Y por eso Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Yo conozco ese pueblito. ¿Puede salir algo bueno? Pero también era un estudioso de la palabra. Porque Jesús dice que lo vio estudiando en la higuera, debajo de la higuera, antes que Felipe le llamara. Pero también era una persona sincera, sin falsedad y sin engaño. Pero también tenemos que rescatar las características de Felipe. Era evangelista, no se guardó para él las buenas nuevas. Y alguien que no discute, porque cuando Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo decís eso?
Vos sabés que... No, mirá, vení y mirá. Argumentos no tengo. Yo quiero que vengas y mires. Muchas veces nosotros queremos con argumentos convencer a personas que se acerquen a Jesús. Y a veces vale tomar el ejemplo del propio Felipe. Vení y mira, comprobá por vos mismo si Jesús puede o no ser la solución para tu vida. El deseo de Felipe que otros vivan su experiencia con Jesús, eso es lo que lo motivó. Y déjame decirte algo, Jesús ya se fijó en vos y en mí. Él lo hizo con Natanael, él dice, yo te vi antes que Felipe te llamara. Déjame decirte, Jesús me vio a mí también y te vio a ti también. Y yo pregunto en esta tarde, ¿Jesús hizo cosas importantes en tu vida? ¿Hizo cosas importantes? ¿Quién levanta la mano? Déjame decirte, lo que hasta ahora viviste no son todavía ni siquiera una pezuña de lo que vas a vivir y de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Lo que viste, dice el pasaje, simplemente por eso crees cosas mayores que estas vas a ver. Pero así como le dice a Natanael, nos está diciendo a nosotros, cosas mayores que estas vas a ver. ¿Lo recibe? Hay cosas mayores que Jesús quiere hacer en mi vida y en la tuya. Y déjame resumir estos 4 puntos del tema. En primer lugar, Jesús genera multiplicación. La multiplicación de los discípulos de Jesús, 6 en 2 días, si tomamos en forma literal lo que dice el Evangelio. Qué enseñanza para todos nosotros que trabajamos en célula. Y está difícil, nosotros no podemos crecer porque, a ver, ¿qué es? Es un barrio difícil. De Betsaida, un barrio incrédulo, un pueblo incrédulo, Jesús sacó 3 de sus discípulos. Así que déjame decirte que en Jesús no hay barrio incrédulo. Que en Jesús no hay posibilidad de estancamiento. En Jesús solo hay posibilidad de multiplicación. Quien se encarga de estancarnos, de restar y de dividir, es Satanás. Él solo conoce eso. Solo conoce el estancamiento, solo conoce dividir y solo conoce restar. Pero déjame decirte que Jesús es el único que suma y que da multiplicación. ¿Qué te parece si todos juntos hacemos esta declaración que está escrita ahí? Leemos todos juntos. En nombre de Jesús, declaro que la multiplicación es parte de tu vida, que todo lo que tengo se multiplica, trabajo, relaciones familiares, dones, la red, mi célula, mis bienes y mi servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Rompo ahora toda barrera espiritual de minusvalía y declaro multiplicación para mi vida. ¿Lo cree?
En segundo lugar, Jesús te da un nombre nuevo. Y no importa de dónde eres, de dónde saliste, de dónde te sacó el Señor, Él tiene un nombre nuevo preparado para tu vida, para tu familia, para que comiences totalmente con la hoja en blanco, lista para escribir un tiempo nuevo para tu vida. Y yo te invito a hacer esta declaración también. Así que codiale al que está dormido al lado tuyo y decirle, si te interesa, lee esta declaración también. Leamos juntos y declaremos: Señor Jesús, declaro que a partir de hoy tengo un nombre nuevo que tú me das, dejando atrás toda maldición que acarreo de mi vida pasada, de la cual me declaro libre, porque comienzo una nueva vida tomado de la mano de Jesús. Amén. ¿Lo cree? Y hay algo más, el tercer punto del tema, compartir lo que Jesús hace. Las cosas nuevas que Jesús hace en nuestras vidas hay que compartirlo para que otros tengan la misma bendición que tenemos nosotros. Es más, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, el versículo 18 en adelante, menciona justamente esto como el último mandato que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Quién es discípulo de Jesús? Unos pocos, está bien, unos pocos son discípulos de Jesús acá. Qué bueno. Les doy otra oportunidad. ¿Quién es discípulo de Jesús aquí? Amén, amén. Para todos los discípulos de Jesús, Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que es un mandato, el último mandato que dejó Jesús antes de su ascensión al cielo, para nosotros, para nuestros discípulos. Así que, ¿qué te parece si hacemos esta declaración también? Leemos todos juntos. Quiero cumplir el mandato dejado por Jesús antes de que regresara al Padre. Compartir el mensaje para que otros puedan estar gozando de las bendiciones que gozo yo. Me comprometo a anunciar las buenas nuevas de Jesús a quienes me rodean. Amén. No veo que hay muchos que digan realmente amén. Había unos pocos, amén. ¿Usted cree que es necesario anunciar el mensaje a quienes nos rodean? Muy bien. Y el último punto, el cuarto: Jesús se fijó en vos y en mí antes que tu Andrés y mi Andrés se fijara en mí. Antes que los conozcas a Él, Jesús ya sabía que iba a tener un encuentro personal contigo. Él ya lo sabía. Así que, ¿por qué no hacemos juntos esta declaración también? Digamos: Señor, te agradezco porque te fijaste en mí, porque como dice el versículo 50, sé que voy a ver cosas mayores de las que ya hiciste en mi vida. Doy gracias a Dios y gloria a Dios por lo que hiciste y por lo que vas a hacer en tu vida. Amén. ¿Lo cree?
Y si lo cree, yo creo que es oportuno tener presente de que el punto central de todo esto, de este capítulo, es que Jesús buscó a sus discípulos y sus discípulos inmediatamente buscaron nuevos discípulos. Así que si Jesús te buscó a vos como discípulo de Él, vos tenés que buscar nuevos discípulos para traer a Jesús. Ese es el desafío que como iglesia tenemos y que en esta tarde yo quiero dejarte en el nombre de Jesús. Recordá el último mandato que Jesús nos dejó antes de la ascensión: ir y hacer discípulos. Hay muchos que dicen, sí, pero todas las naciones, yo quiero ir a las naciones. Mirá, no vas a ir a todas las naciones, comenzá por tu barrio, comenzá al lado tuyo. Tenés tanto, veo que hay algunos que empiezan, yo quiero ir a el África y quiero evangelizar allá. ¿Para qué va a ir al África, como dice el pastor muchas veces, no? ¿Para qué va a ir al África si al lado suyo no evangeliza ni al perro del vecino? Primero comience en su barrio, comience en su casa, comience con sus amigos. Y si Dios lo usa como evangelista en su casa, en su barrio, con sus amigos, seguramente que también lo va a levantar para esos sueños de evangelista que tiene. Amén. Pongámonos de pie, por favor.